大家好，欢迎，欢迎。Bienvenidos al cuarto video de esta segunda temporada, en donde estamos iniciando con un tema muy importante y muy extenso, la escritura china. En el video anterior comenzamos a explicar el segundo nivel de complejidad en la escritura china, los radicales. Comentamos que los trazos básicos componen a los radicales y que estos a su vez forman a los caracteres. También explicamos cómo entender lo que es un radical, cuántos son y por qué son tan importantes en nuestro estudio de la escritura china. Ahora dedicaremos este video a comentar cómo podemos hacer que nuestro estudio de los radicales sea menos complicado y más efectivo. También comentaremos qué aspectos importantes debemos tener en cuenta al estudiar radicales. Primeramente, ¿qué recursos tenemos para nuestro estudio de los radicales? Existen numerosos sitios de internet en donde puedes encontrar índices y listas de radicales. También ya es posible encontrar libros sobre escritura china, algunos de los cuales incluso tratan exclusivamente el estudio de radicales. Es recomendable consultar algunas listas de radicales y tratar de identificar cuáles podrían ser en principio los radicales más comunes o importantes. Podemos hacer nosotros mismos una clasificación adicional de los radicales, no por su número de trazos, sino por lo más importante, su significado. Podemos agrupar, por ejemplo, qué radicales representan conceptos relacionados con personas, con animales, con plantas, con objetos, con partes del cuerpo, etc. Y hacer luego la asociación de la apariencia o forma del radical con el concepto al que representa. Hay varias publicaciones y sitios de internet que nos facilitan esta tarea, como por ejemplo la serie de libros Diversión con caracteres chinos. Consultar fuentes que nos muestren cómo fue la evolución de los caracteres primitivos también nos será de gran ayuda, pues muchos de ellos se convirtieron en los radicales actuales. Y es que a veces se necesita de mucha imaginación para ver la idea o significado representados en la forma gráfica de los radicales. No obstante, el estudio de sus cambios a través del tiempo nos ayudará, por ejemplo, a ver más claramente la cabeza, el cuerpo y las patas del radical caballo o la silueta de perfil de una mujer caminando. También podemos hacer dibujos o ilustraciones con radicales, como este que vemos aquí. En vez de dibujar árboles, los representamos con radicales. Y lo mismo con las montañas, animales, etc. Asimismo, hay que tener presentes algunos detalles sobre los radicales que podrían ocasionarnos algunos problemas o confusiones. El primer fenómeno con el que debemos tener cuidado se resume con este principio básico. Pueden existir distintas representaciones radicales para una misma idea general. Esto puede deberse a distintas causas. La primera de ellas es la deformación natural de un radical como consecuencia de su combinación con otros radicales dentro de un carácter. Aquí podemos ver, por ejemplo, a uno de los radicales más comunes, la mujer. En el primer caso podemos observarla con sus proporciones originales, pero en el segundo y el tercer caso la observamos deformada. Primero más delgada en el carácter hao y luego aplastada en el sinograma yao. Esto se debe naturalmente a que la posición que ocupa en cada caso obliga al radical a distorsionar un poco su forma original. En el caso de los radicales persona y vaca ocurre algo semejante. Podemos ver que el concepto o radical original tiene una forma, pero al combinarse con otros radicales su apariencia puede cambiar incluso al grado de cambiar un trazo por otro. En el caso de persona, el primer radical consta de un pie y un na, mientras que la segunda forma se compone de un tuan pie y un shu. En el caso de la vaca, se sustituye un trazo heng en la primera forma por un trazo ti en la segunda, mientras que en la tercera forma solo se corta la parte inferior del trazo shu o vertical. Cabe destacar que en estos casos comúnmente una forma puede ser radical o carácter, mientras que la otra o las otras formas solo existen como radical.
También vale la pena señalar que la posición de un radical en un sinograma no afecta su significado, pues este viene definido por su forma, no por su ubicación en el carácter. Aunque la posición de un radical dentro de un carácter sí puede influir en otros aspectos importantes. Por ejemplo, los radicales fonéticos suelen ocupar la posición secundaria dentro de un sinograma, es decir, en la parte derecha o la parte inferior del carácter. La segunda causa por la que podemos encontrar más de una forma radical para un mismo concepto se debe a la simplificación de los caracteres que ocurrió en la década de los 50. Pues en algunos casos un radical se simplificó y cambió en todos los caracteres en los que aparecía, pero en otros casos el radical se simplificó y se cambió por su nueva forma en muchos caracteres. Sin embargo, en otros aún sigue usando su forma anterior. Tal es el caso del radical lenguaje, que aparece en su forma simplificada en la posición izquierda del carácter, que es el caso más común, pero sigue apareciendo en su forma anterior cuando se encuentra en la parte derecha o inferior del sinograma. La tercera razón es que una misma idea puede haber evolucionado de conceptos diferentes. Tal es el caso de las formas para agua. Podemos ver que una forma se deriva de las gotas de este líquido, mientras que otra se deriva de las corrientes de agua en un río. Algo similar ocurre con las distintas formas de fuego y de niño. El segundo fenómeno sería exactamente la situación opuesta a la anterior. Es decir, que podemos encontrar formas radicales que parecen muy semejantes y sin embargo representan ideas completamente diferentes. Aquí podemos ver algunos ejemplos con los radicales boca y cerca o murallas, tierra y soldado o erudito, persona y entrar, ver y concha. Por ello, hay que prestar atención a esas pequeñas diferencias entre los trazos. El tercer fenómeno que puede ocasionar confusión en nuestro estudio de los radicales se relaciona con los radicales más complejos, los de mayor número de trazos. Entre ellos existen algunos a los que podemos denominar con el nombre de superradicales. Estos son los radicales que a primera vista parecieran ser dos o tres radicales diferentes, pero en realidad son uno solo, una idea completamente diferente a la de los radicales que pareciera contener. Un ejemplo típico de esto es el radical in. A primera vista este símbolo pareciera formado por dos radicales, ponerse de pie de 5 trazos y sol o decir de 4 trazos, pero en realidad es una sola idea completamente diferente, es decir, el superradical sonido de 9 trazos. Aquí podemos ver más ejemplos de superradicales. Es por eso que debemos hacer un análisis concienzudo de los radicales, tanto de aquellos con pocos trazos, que son más comunes, como también de aquellos compuestos por más trazos, que son menos frecuentes, pero también muy importantes. Por cierto, seguramente en un principio vas a notar que la mayoría de los radicales importantes y frecuentes son de 3 y de 4 trazos, como los que vemos ahora. Por eso conviene empezar nuestros estudios con ellos. Bien, pues hemos llegado al final de este video, aunque aún tendremos que seguir hablando un poco más de los radicales en los siguientes videos dedicados a analizar el tercer nivel de complejidad de la escritura china, los caracteres. Nos despedimos por ahora, no sin antes sugerirte nuevamente que te suscribas a nuestro canal, compartas los videos, comentes y nos sigas también en Facebook e Instagram. Bye bye.